Eh, Quiero recordar la escritura que como que nos ha guiado en todo este tiempo, que está en Primera de Corintios, ¿no? Todos la conocemos, pero es bueno recordarla, ¿no? Adelante. Primera de Corintios 1, perdón, 12, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Seba, a lo mejor puedes grabar nomás, po. Ya. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo obra de acuerdo a la voluntad de Dios, impartiendo estas capacidades, ¿no? sobre los miembros de la iglesia. Y bueno, me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, ¿no? Esta clasificación que se hace al principio, que se hace de ministerios, operaciones y dones. Es como, están los dones, pero está la forma de ministrar los dones también, ¿no es cierto? Y también hay una diversidad en la forma de operar de los dones, porque es como la operación de los dones es como bien distinta, ¿no? A Jesucristo, a algunos los sanaba con un poco de saliva, ¿no? Y barro. ¿Ah? A otros les decía, anda y lávate. ¿Ah? A otros les imponía mano. A otros no hacía nada. Ni siquiera quién me tocó. Entonces las operaciones son diferentes. Hacia la forma como Dios opera en la ejecución, ¿no es cierto?, del milagro o de lo que se pide, es distinta y es soberana y también es misteriosa. Es una forma misteriosa. Entonces, a nosotros nos deja siempre esto como en una expectación, ¿no? De qué es lo que va a hacer Dios. O sea, Dios puede hacer las cosas de la forma más sorprendente y más inusual y realmente milagrosa que nosotros podamos esperar. Me gusta eso porque a Dios, yo creo que Dios nos rompe el esquema, ¿no es cierto?, de funcionar de una cierta manera. O sea, porque si nosotros funcionáramos con los dones de una forma así como bien regulada, por así decirlo, sería como una forma de apropiarnos de los dones. O sea, como que tenemos un método. Desde el momento en que el hombre tiene un método, inmediatamente él establece un señorío, ¿no? Pero aquí Dios nos deja siempre en una expectación. Estamos ahí y es fundamental en ese momento, cuando la persona ministra, ¿no?,
estar como muy, muy atento a lo que Dios quiera hacer y cómo lo va a hacer. Porque no hay un método. No hay un método. Y gracias a Dios que así es, porque, claro, dependemos de Él totalmente. O sea, en el fondo, como dice la Escritura, es el mismo Espíritu el que obra, según la voluntad de Él. Y eso, una persona que opera los dones del Espíritu Santo tiene que tenerlo muy claro, que es necesario que, no sé, cuando va a enfrentar una situación, orar por un enfermo, por ejemplo, tiene que buscar la guía de Dios y tal vez son segundos, ¿no? Son como unos instantes en que uno tiene que sujetarse de Dios nomás y buscar y escudriñar y ver, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga y en ese momento actuar. Porque no hay método. No hay método. Y yo creo que esta escritura nos habla de eso, de que, miren, no se quiebren la cabeza, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones y además hay diversidad de operaciones. Así que no se quiebren la cabeza tratando de ver y descubrir un método para que el don sea de ustedes, porque el don no es de nosotros. Dios lo da, pero para Él mismo administrarlo. Y hoy día ya terminamos el don de sanidades, ¿no? Y fue muy bueno poder ver como también esa diversidad que hay, ¿no? Que son distintas maneras de sanar que el Señor tiene y que está todo eso disponible, ¿no? Para que nosotros podamos echar mano. Y hoy día vamos a empezar a ver el don de hacer milagros, pero no vamos a ver tanto hoy día el don como tanto como don, sino que es más bien un panorama para situarnos a nosotros en lo que significan los milagros. En la amplitud que tiene también el hecho de que existan los milagros. Vemos que el don de milagro está siempre asociado, por ejemplo, al don de sanidad. O sea, uno puede pensar que, como hablaba Maricel, una sanidad de un cáncer es un milagro. Es un milagro creativo, un milagro regenerativo, algo que Dios va a hacer que de repente el orden natural de las cosas se interrumpe y ocurre un suceso extraordinario, ¿no? Como puede ser la sanidad de un cáncer en alguien. Y muchas veces el don de milagro, claro, implica, ¿no es cierto?, una acción creativa de Dios. O sea, cuando uno ve un milagro, está contemplando el hacer creativo de Dios. Así como fue la creación, el hecho de ver un milagro nos deja también ante ese mismo escenario. Estamos viendo al Dios creador, al Dios que inventa, al Dios que hace, que crea de la nada, que puede hacer algo o puede deshacer algo. Pero es ese mismo aspecto, ¿no? Qué increíble. Si vemos un milagro, estamos viendo un hecho como hágase la luz, ¿no? Como fórmense las aguas, ¿no? Júntense las aguas, hágase la vida, en fin, todas esas cosas. Como que Dios nos deja ver, nos deja sumarnos a ese espacio que es como propio de Él nomás, de ser un Dios creador.
en general, en la vida de la iglesia, el don de milagro siempre ha estado cerca, ha sido parte, ¿no? Y esto ha traído también ha traído interés, porque el hecho de que haya milagros atrae a las personas. Y Jesucristo hacía milagros y la gente llegaba donde Él porque Él era un hacedor de milagros. Entonces, bueno, es una forma también de llamar la atención del hombre, ¿no? Mostrarle esa... Porque el incrédulo que ve un milagro, bueno, obviamente tiene que cuestionar su incredulidad, pues. ¿Qué así? ¿Qué es lo que está pasando aquí, no? Entonces, bueno, igual en la historia de la iglesia ha habido como un poco de también de manipulación, poco, de exhibicionismo, de espectáculo, ¿no? Y bueno, a mi juicio, esto es personal, yo he visto ministerios que son bien espectaculares en torno a los milagros. O sea, como que se transforma un poco en un gran espectáculo. Y hay gente que opera realmente con sanidad y milagros increíbles, pero creo que siempre vamos a estar en ese riesgo, ¿no? En esa disyuntiva, porque Dios da el don es sin arrepentimiento, se puede producir. ¿Y cómo lo administramos nosotros? ¿Ah? Como iglesia, como creyentes. ¿Cuál es el perfil que vamos a cultivar para esto, la operación del don? Por eso es bueno saber que hay ministerio, operación, ¿no es cierto? Y la otra era, bueno, y el don mismo, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad también. Jesucristo rehuía la fama. O sea, la rehuyó, no la aceptó. No la aceptó. No. O sea, nunca buscó, ¿no es cierto?, el ser reconocido por eso. A veces se escabullía. Yo creo que lo logró bien porque nunca... La gente como no sabía quién era él, ¿no? No se vestía de blanco así. No era como los de las películas, así con ojos celestes y rubio y como una cara así bien especial. No sabía nadie. De repente llegaba la gente, ¿y quién es Jesús? ¿Dónde está? Nadie sabía quién era. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Bueno, el don de milagro es muy diverso, como decía, es muy variado. Abarca desde la resurrección de los muertos, la provisión de Dios también puede ser, concesiones de liberación milagrosa para el pueblo de Dios, y también implica la invocación de juicios de parte de Dios, como por ejemplo el juicio contra Sodoma y Gomorra, el juicio de las plagas de Egipto. Esos son juicios de Dios, son hechos milagrosos. La rebelión de Coré, ¿se acuerdan qué pasó? Se abrió, esa gente se fue directo al Seol. ¿Ah? Una familia entera ahí se abrió la tierra y se la tragó y se fueron directo al infierno. Eso es un hecho milagroso. La muerte de Ananías y Zafira, ¿no? Que caen muertos ahí. También es un hecho milagroso, es un juicio de parte de Dios. Entonces también los milagros abarcan eso, ¿no? Como la ejecución de la justicia divina, que también se hace a través de
hechos sobrenaturales. Pueden ser. Dios no hace los milagros con el propósito de sorprender a la gente. No. Eso es como un efecto colateral, yo creo, ¿no? Pero no está en el ánimo de Dios el sorprender a la gente para que crea, por ejemplo. No. No es esa su intención. Así que nunca Dios va a responder a pedidos así de personas que quieren ver un milagro. Personas que esperan ver un milagro para verlo nomás, ¿no? Dios no va a responder ante eso. Dios va a responder ante una necesidad o ante un hecho que requiera que su voluntad sea manifiesta en medio de todos nosotros, ¿no? Fíjense que el diablo tentó a Jesucristo, ¿no? Después del ayuno y le formuló 3 propuestas y Jesús las rechazó todas. Rechazó todas esas cosas y yo creo que ahí hay una enseñanza también, porque Él lo hizo para demostrar que justamente su poder no está a disposición de cualquiera. No está a disposición ni... Porque a lo mejor alguien podría... O sea, mira, cuando vean que tú hiciste esto, van a creer en ti. No es así la cosa. ¿Ah? No hay exhibicionismo en el milagro, no debe haberlo. Por eso yo desconfío un poco a veces de esas como grandes manifestaciones que hay o exhibiciones. El mismo autor de este material decía que él había estado en una campaña de sanidad y la campaña había sido como bien tranquila, así. O sea, habían orado por gente, se habían sanado, pero no era así como que la gente dejaba las muletas en el suelo, la silla de ruedas, así como... Había sido bien como, no sé, a lo mejor como una reunión de nosotros, como la reunión del domingo. ¿Ah? Y se le había acercado un matrimonio que le había dicho que encontraba que había faltado manifestación de poder de Dios. Porque ellos habían visto otras reuniones en donde sí se había visto grandes manifestaciones de poder. Fíjense que en el momento en que ella estaba, era un matrimonio, estaba ella diciendo eso, en ese momento ella empieza a temblar. Entonces el marido dice, mira, aquí se está manifestando el poder de Dios. Y el pastor que estaba a cargo que estaba ministrando, dijo, no, es el diablo. Y la mujer empezó a saltar y a tener convulsiones y toda la cosa, y era un demonio que por su arrogancia, ¿no es cierto?, abrió la puerta para que el demonio entrara. Entonces lo que hizo, la tomó y se la llevó así bien calladamente, aparte, y oró por ello, y se liberó. Y ahí se fue ella así súper sorprendida y como con temor de Dios. Bueno, ¿cómo Dios hace milagros? ¿Ah? Qué interesante. Dios usa medios naturales a veces para hacer milagros. ¿Ah? El milagro es de origen sobrenatural. Sin embargo, Dios en su hacer armoniza, ¿no es cierto?, con los elementos naturales que existen. ¿Mm? Y aquí hay sabiduría de Dios porque Él sabe cómo utilizar las fuerzas. ¿Ah? Las fuerzas del viento, las fuerzas de la tierra,
la luz solar, no sé, los procesos naturales, para también producir un milagro. Por ejemplo, en el diluvio, no había llovido nada hasta ese momento, ¿no? Pero había alrededor de la tierra un agua suspendida que estaba ahí. Entonces Dios lo que hizo fue abrir la llave nomás. Abrió dos llaves, del cielo y también de la tierra, porque dice que se abrieron también las fuentes de la tierra. Entonces surgió agua que estaba en la tierra y bajó agua que estaba en el cielo. Y fue este gran diluvio, ¿no? Donde o sea, la palabra diluvio en el lenguaje original es cataclismo. O sea, es un cataclismo. Se supone que cambió el eje de rotación de la Tierra y se inclinó, y en ese momento cambia, ¿no es cierto?, todo, y empiezan las estaciones como nosotros las conocemos y todo, pero piensan algunos teólogos que originalmente la Tierra estaba perpendicular al eje de giro, ¿no?, en torno al Sol, por lo tanto por eso la Tierra producía tanto y hacía tanto, porque no habían cambios de estaciones. Claro, al estar inclinado sí hay cambio de estaciones. Entonces, pero Dios usó elementos naturales que ya estaban. En el hecho, por ejemplo, del cruce del Mar Rojo, ¿se acuerdan qué pasó? ¿Qué se produce ahí para que fueran divididas las aguas? ¿Ah? Llegó un viento fuerte, ¿no? Un viento que dividió las aguas. Y uno dice, pero imposible que un viento pueda dividir las aguas. No sé si ustedes han estado alguna vez en un temporal del mar. Ese temporal está formado por el viento. Yo me acuerdo cuando vivíamos en Viña, que allá los temporales son cosas serias. Realmente yo no he visto... bueno, cuando también en San Sebastián. Unas olas impresionante. Impresionante. Olas de 7, 8 metros de alto. Así contra la costa. Y eso es por el viento. O sea, puede haber un viento que tal, de cierta forma, divide a las aguas, ¿cierto? Y bueno, no le resta mérito al milagro, sino que es un hecho milagroso que Dios dirija el viento y que permita que eso ocurra. Entonces, una fuerza natural que fue usada por Dios. Dios puede usar fuerzas naturales para sus propósitos. Puede usar fuerzas naturales para destruir también. No sabemos si Sodoma y Gomorra... Bueno, sabemos que cayó fuego del cielo, pero no sabemos si fue un volcán o fue que cayeron asteroides, meteoritos y cosas. No sabemos. A lo mejor fueron, ¿no? Cosas naturales que ocurrieron. Jesucristo usó 5 panes y 2 peces para alimentar a 4.000 personas. Usó algo que ya existía y lo multiplicó, ¿no? Podría haberlo creado, podría haber dicho, repartan nomás, y las canastas haber estado vacías, pero no. A la viuda también, ¿no es cierto? Sí. El profeta le dijo que llenara los cántaros, ¿cierto? Con aceite. O sea, con agua, perdón. No, con aceite. Con aceite. Cántaro. Que se consiguiera cántaro y fuera llenando, ¿no? Con aceite. Y no se acababa nunca el aceite. Entonces, es una forma de obrar de Dios, que el hecho de usar fuerzas naturales. Y bueno,
Es así, ¿no? Hay también milagros que están fuera del ámbito natural, que son absolutamente sobrenaturales, que no usan cosas como... y hay una definición aquí de Harold Horton, que es un autor bien nombrado, ¿no? El autor de teología sistemática, ¿no? Sí. Horton, sí, ¿no? Un libro muy bueno que no hemos comprado todavía. Tenemos que comprarlo. Sí, Bueno, es buenísimo. Dice, aquí- lo voy a leer, ¿ah? Es una definición de lo que es un milagro sobrenatural, ¿no? Un milagro, por lo tanto, es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza, una suspensión temporal del orden acostumbrado, una interrupción del sistema de la naturaleza tal como lo conocemos. El don de obrar milagros opera por la energía o fuerza dinámico del espíritu en inversiones o suspensiones de las leyes naturales. Un milagro es un acto soberano del Espíritu de Dios, independiente de las leyes o sistemas que rigen el universo. Un milagro no tiene otra explicación que el poder soberano del Señor. Dios no es atado por sus propias leyes. Dios actúa como Él quiere, ya sea dentro o fuera de lo que entendemos por leyes naturales. También por sobre las leyes sobrenaturales. Hablar de Dios como si estuviera circunscrito por las leyes de su propia creación es reducirlo al plano de la criatura y menoscaba la esencia misma de sus atributos eternos. Cuando en un acto repentino y soberano Dios sale del círculo por el cual sus criaturas o creación están limitadas, lo llamamos un milagro. Y también Dios refleja esta realidad en la Escritura. Qué bueno, ¿no? Cuando en la Escritura se habla de la obra de milagro, se refiere a milagro realizado a través de personas, instrumentos humanos. Esa es la obra de milagro. Igual es Dios el que está actuando ahí, pero está usando personas para intervenir entonces en los procesos naturales o para que opere el poder de Dios. Pero también hay milagros que son directos de la intervención de Dios nomás. Dios lo hace. Como lo que hablábamos de Sodoma y Gomorra, ahí fue Él el que actuó, ¿no? Cuando está la zarza ardiendo y delante de Moisés también, se le aparece a Él, de repente, inesperadamente. Moisés no hizo nada. No sabíamos si Moisés tenía fe o no. No se sabía y cómo iba, de hecho no respondió muy bien. No estaba preparado para el milagro, ¿no? Estaba trabajado, estaba ablandado, pero espiritualmente no estaba en su clímax, no estaba en su cenit. Él estaba como que había pasado por la moledora de carne, ¿no? Y estaba bien abajo. Entonces, como que no tenía nada así como para que Dios... Sin embargo, Dios se manifiesta con un milagro. Qué maravilloso, ¿eh? O sea, imagínense ustedes un día que están, no sé, entristecidos o abatidos, aproblemados, que han tenido un periodo como de abatimiento largo, un proceso, no sé, que a lo mejor ha durado años, un año, no sé, y de repente Dios se aparece delante con un milagro y hace un milagro.
Qué maravilla, ¿eh? Estamos todos ante esa expectativa. No depende de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El apóstol Pablo andaba persiguiendo cristianos para matarlos, o sea, para mandarlos a la prisión. Y Dios se le aparece milagrosamente en la forma de una luz resplandeciente y una voz que le habla. ¿Y qué mérito tenía Pablo? O sea, tenía méritos para ser azotado por Dios, ¿no? Qué bueno el carácter de Dios. Es maravilloso el carácter de Dios. Dios confundió las lenguas. Hizo un milagro ahí. Creativo. Creó los idiomas. Pero para que la gente no se entendiera. ¿Ah? Eso fue increíble. Claro. Hay señales, maravillas y diversos milagros también. Distintas cosas. Hebreos 2:4 habla de esto y dice: testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Dios tiene toda esa batería de maneras, ¿no?, de mostrar su poder o de actuar, ¿no?, milagrosamente con el hombre. Señales, prodigios y milagros. Hay señales a veces, señales. Yo vi cuando estaba recién partiendo, conociendo a Jesucristo, vi una señal en el cielo. Vi una señal así, una cosa que apareció en el cielo. Y eran unas letras. R-I. En medio de las nubes estaba ahí. R-I. Y yo no sabía lo que era. Y era, bueno, como decía la cruz, ¿no es cierto? INRI. Yo dije, es el rey de los judíos. Rex Iodaorum. Estaba hablando de Jesús, Jesús se estaba mostrando ahí. Hace... Filomena no había nacido todavía. Señales, prodigios, situaciones prodigiosas así que ocurren, ¿no? Perdón, ¿qué sería un prodigio? Hoy, ¿qué puede ser un prodigio? ¿Qué es prodigio? Yo creo que prodigio es algo prodigioso, que como por ejemplo la alimentación de los 5.000. Es una multiplicación, es una provisión de Dios. Es algo que el Padre prodiga, o sea, da. Prodigar es dar, es suplir, abastecer. Es como el suplir milagroso de parte de Dios, ¿no? Es como sinónimo de milagro. Es sinónimo también, claro. Un niño prodigio que profetizaba, decían el niño prodigio. Era un niño.
Claro, tiene que ver con una acción como de dar, de abastecer, ¿ah? De entregar, suplir. Y el milagro, bueno, es un hecho milagroso, un evento milagroso. Igual hay cosas que no se pueden clasificar tan fácilmente, ¿no? Por ejemplo, una sanidad puede ser un milagro o puede ser una sanidad nomás. Es como que es difícil clasificar. Mira, no, Dios no me sanó, Dios me milagró. No, o sea, Dios hizo un milagro. Bueno, el milagro fue la sanidad, obvio. ¿Ah? Y también hay milagros que han ocurrido una vez y que no ocurrieron nunca más. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿qué milagro piensan ustedes que ocurrió una sola vez y que nunca más ha ocurrido? El diluvio. El diluvio. ¿Ah? ¿La qué? Pero han habido otras resurrecciones. Claro. Han habido varias resurrecciones. Era del Señor Jesús. Claro, Que resucitó. sí, sí. La resurrección de Cristo, el nacimiento de Cristo, el diluvio, la misma creación también, ¿no? Cuando Daniel salió del pozo de los leones, También, aunque no sabemos si a lo mejor Dios liberó a otros cristianos de los leones cuando estaban en Roma o en alguna parte del imperio, porque ustedes saben que los circos habían en todas partes. Nosotros estuvimos en Francia había un circo romano donde echaban a la gente a los leones. Había en Libia también, en África, en Turquía, en todas las... Donde había una ciudad romana había un circo, era parte del... Y ahí hacían lo mismo, peleaban los legionarios, ¿cómo se llaman? Los gladiadores, y echaban a la gente a las bestias. Claro. Bueno. Hay un milagro que yo vi una vez a esta persona cuando ya era adulto ya, de haber tenido unos 60 años, por ejemplo. Pero es un niño que en el año 1954 perdió un ojo porque estaba jugando con su hermano y se le enterró un alambre de púa en el ojo, en el ojito. Y bueno, se le enterró, qué sé yo, el chico lloraba, la mamá dijo ya, bueno, lo vio, no tenía nada, se le iba a pasar, pero finalmente lloraba tanto que lo llevó al médico, el médico lo vio y bueno, al final terminó en un hospital, lo llevaron para todos lados, terminó en un hospital y en el hospital había pasado tanto tiempo que le dije, mira, un absceso tiene en el ojo, está ahí una infección, va a perder el ojo, hay que sacarlo. Y perdió el ojo. Y le pusieron un ojo plástico al chiquitito. Y bueno, la mamá era creyente, creía realmente en el poder de Dios, pero el chico no fue no perdió el ojo nomás. Lo perdió. Y estuvo 10 meses con un ojo nomás. No veía nada. Pero este chico empezó digamos, a asistir más regularmente a la iglesia y todo. Y después de un tiempo, él se convirtió. Él dijo que se había convertido a Jesucristo, que había conocido a Jesús y que ahora era salvo. Entonces, pasó por ahí en el lugar donde estaba una evangelista, mujer, que hizo una prédica, habló de la sanidad de Dios y todo.
Entonces dijo, que pasen adelante los que quieran ser sanados. Y pasó este niñito. Y ella no sabía que tenía un ojo falso, digamos. Entonces le preguntó, ¿qué es lo que tiene? Es que no veo por este ojo. Ah, ya, vamos a orar para que Dios te dé la vista. Y no sabía que no tenía un ojo. Lloró. Y el chico de repente empieza a ver por el ojo. Y empieza a ver las cosas, empieza a ver las cosas que había en los micrófonos, empieza a identificar todos los elementos así. Y se tapaba el otro ojo y veía. Y la cosa es que ve por el ojo. Veía por el ojo izquierdo, por el ojo que había perdido. Y bueno, se quedaron todos así atónitos, impactados. Y yo me acuerdo que lo vi a él en una... Él después, como que la mamá recibió como el llamado de que tenía que hablar esto. Tenía que hablarlo y qué sé yo y todo. Entonces ella empezó a llevar al chico para todos lados y hacían pruebas y le hacían esto y lo otro y el chico podía ver por el ojo que había perdido. Y después de viejo, claro, él hacía era como un poco un espectáculo, sí, pero llegaba así, entonces se ponía una venda y hacía todo y miren, y ahora yo voy a ver y voy a leer lo que está ahí. Y leía, y con el ojo bueno tapado. Era como bien crudo, porque incluso se sacaba el ojo. Entonces era como que... Yo lo vi, sí. Sí, ahora debe tener como, no sé, pues 54, debe tener 60 y tantos años. No sé si falleció o no, pero debe haber sido era como de los años 90, una cosa así. Ronald se llama el chico. Bueno, salió en los diarios, fue digamos, fue como un prodigio, o sea, fue una cosa, pero para que vean ustedes que los milagros de Dios increíblemente quedan ahí, como que se encubren, como que y esto era algo impresionante, o sea, titular del diario de la Nación más o menos, ¿no? Sin embargo, ahí quedó. Bueno, hay distintos milagros también que son especiales, como milagros de conservación, de preservar. Yo creo que eso es un prodigio también. Un prodigio. Por ejemplo, los judíos sus vestiduras no se gastaron durante 40 años. Y por Dios, porque no había de dónde sacar ropa ahí. ¿De dónde iban a sacar ropa en el desierto? ¿No? ¿Y dónde iban a comprar ropa? ¿Cómo se iban a hacer? O sea, la ropa se hacía en Egipto, que era el lugar donde había material y cosas, o en Babilonia, ¿no? Ahí donde se fabricaban las telas, donde había algodón, donde había lino, qué sé yo. Pero ahí estuvieron, dice la palabra que no se gastó su vestido ni su calzado. Bueno, así como leíamos hoy día en Hebreos, ¿no? Gedeón, Barak, Sansón, ¿cuántos ejemplos hay sobre la intervención milagrosa de Dios para, digamos, dar favor, para lograr un propósito, para exhortar, para castigar también? Hay una burra que habló, ¿se acuerdan? A Balaam, que yo no entiendo muy bien todavía por qué Dios se enojó con Balaam. No
porque le dijo que fuera, si le pedían que fuera. Y yo entiendo que fueron y le pidieron que fuera. Pero cuando fue, Dios se enojó con él. Yo no sé por qué. No entiendo muy bien. Porque lo mandaron a maldecir al pueblo de Israel. Claro, pero él lo que Dios la instrucción le dijo es, si te piden que vaya, anda. Eso es lo que le dicen. Y él hace eso. Pero fue para maldecir, o sea, la intención de él era maldecir al pueblo de Israel. Ah, la intención era maldecir al pueblo de Israel. Ah, ya. Ya. Mira. No lo había entendido así yo. Mira qué bueno. Bueno, se enojó ahí y la burra no avanzaba y no andaba. Porque la burra tenía más ojos que él, porque veía al ángel, ¿no? Y estaba ahí tapando el camino. Y esto está en números, ¿no? 22. Números 22. 21 hasta el 31. Sí, del 22 al 31. Y la burra le habló al profeta, ¿no? Bueno, y terminando con los milagros que están en la Escritura, hablamos recién de los milagros de confusión de lengua. Pero también Dios hizo el mismo milagro, pero a la inversa, el día de Pentecostés. O sea, como que revirtió lo que había hecho hace, no sé, miles de años atrás, cuando confundió las lenguas, hizo lo contrario, porque permitió que la gente hablara y orara en lenguas que fueran entendidas, y fueron entendidas por todos. Entonces también es un milagro de restauración, es una señal de restauración para la iglesia, ¿no? Que los creyentes no están bajo esa maldición, ya no están bajo la maldición de la confusión de las lenguas humanas, del desentendimiento, de la división, ¿no es cierto? De la división que hoy día se nos señala también que hay, ¿no? Que hay pueblos, o sea, en realidad igual se nos señala que hay pueblos diferentes que tenemos que respetar. Pero yo creo que Dios tiene ya una ley muy buena para acoger y respetar a los pueblos, sean originarios, y es la ley del amor, la ley del espíritu de vida, ¿no? No hay para qué hacer una constitución para eso, ¿no? Hay un acuerdo, un entendimiento. Y eso a la iglesia nos ha sido dado. Bueno. Podemos ser sorprendidos entonces por un milagro, o podemos tener necesidad de un milagro. Nosotros vivimos esa experiencia hace años con un niño que se nos cayó a un pozo. Y ¿tú quieres hablarlo tú mejor o no? ¿No? Bueno, ustedes conocen el testimonio. ¿O alguien no lo conoce, no? Todos lo conocen. Entonces no lo cuento. Para los que escuchan. Claro, un día yo llegué a la casa y me encontré con una persona que estaba en la entrada, que era el vecino, y que me hace señas. Llegué en la noche y me dice, ya está bien, está mejor, llegó a la ambulancia. Y yo no entendía nada, ¿qué es lo que estaba pasando? No, me dice que tu hijo se cayó al agua. Y llegué a la casa rápido y era mi hijo Miguel, que tenía 2 años. 2 años, ¿no? 1 año y tanto tenía. Claro. Que se había salido en la noche, se salió de la casa porque era muy inquieto, y en cosa de
minutos, se fue a unos decantadores que teníamos de agua ahí y al parecer había un perro que siempre estaba ahí como al lado de los niños y toda la cosa, y lo que pensamos es que el perro lo topó y lo empujó y se cayó al agua, porque nunca había pasado nada. Y bueno, lo encontró mi hija ahí, lo sacó, y estaba sin signos vitales, estaba totalmente... era como un trapito así que sacaron del agua. Y Filomena estaba ahí y ella empezó a clamar a Dios, así con toda su fuerza, ¿no? Y a gritar. Y fue tanto así que el vecino, que era médico, sintió esto y vino corriendo con su maletín. Supo que había ocurrido una desgracia y llegó con el maletín y lo empezó a examinar y todo. Y a mí me decía después que él en un minuto como que se apartó y dejó a la Filomena sola, porque dijo, aquí ya no hay nada que hacer. Dijo, sí, aquí no. Y yo meneaba la cabeza y Filomena me preguntaba, ¿le hago respiración? Hágale, pero así como ya no. Y el chico volvió en un momento, empezó, no sé si empezó a respirar. Primero los latidos. Los latidos. Primero empezaron los latidos y después empezó a respirar, pero con mucha dificultad. Así como volviendo de los muertos. Realmente era volver de los muertos. Claro. Sí. Claro. Y bueno, fueron como 2 o 3 días porque imagínense, una cosa es volver, pero la otra es que vuelva él. Sí, sí. Que vuelva él. Entonces fueron como 2 días así de lucha, de oración, y la iglesia estaba ahí, llegaron todos los pastores, fue increíble. Toda la iglesia orando, porque más encima había llegado la noticia que el chico había muerto. Entonces llegaban todos a consolarme. Y él ya se había ido al hospital. Bueno, fue una experiencia tremenda. Después al tercer día estaba en la clínica, porque lo sacamos del hospital, lo llevamos a una clínica y a él se le caía la cabecita así. Entonces estábamos todos, oh Señor, pero hablaba y era él. Pero también, y orando para que se recuperara y todo. Y resulta que le habían dado una droga para las convulsiones, para que no tuviera convulsiones. Entonces eso lo tenía así. Y ahí me dijeron, hicieron unos exámenes y todo, y dijeron, no, es la droga que tiene. Así que salió, y hoy día es un hombre normal, Sí. medio porfiado, pero... Me acuerdo que llegué con Miguel cuando salió del hospital. La verdad que cuando empecé a orar, empezaron a orar mis hijas conmigo también. Y tú me contaste de que tú llegaste y viste que estaban las niñitas súper alineadas en oración. Porque mi convicción era que Dios tenía el poder para sanarlo. Eso era. O sea, Señor, tú tienes el poder y yo sé que tu sangre es poderosa y así como levantaste a Lázaro, puedes levantar a mi hijo. ¿Era eso o era llorar su muerte? Y me fui por el camino del milagro, porque sabía que Dios tenía el poder y ahí como caballo carrera, literalmente. Bueno, después que pasó todo eso y de mucha oración, de mucho ruego, de mucha compañía también, de personas que estuvieron muy cerca, alentando y orando y dando palabra.
En fin, en ese minuto yo quería mirar solamente a las personas de fe. No quería mirar como a nadie llorando ni nada de eso. Era como solamente como palabras de fe y nada más. Y me acuerdo cuando ya el Miguel estuvo bien, que cuando la última como prueba fue esto de que de su cabecita. Y bueno, y estaba esta neuróloga que yo me acuerdo que yo le dije, me va a dar un buen diagnóstico. Y me dio el buen diagnóstico, me dijo, sí, Filomena, tenías razones, esta droga, en fin. Pero siempre confiando en que el poder venía de Dios. Y como que no podía como salirme de un riel. Era como entrar en un riel y literalmente no salirme de ahí. Era súper importante no empatizar ni siquiera con Huberto, con nadie. Era como solamente mirar personas que me daban palabras de fe y muy conectada con el Señor. Pero cuando llegamos de vuelta, con Miguel, yo lo traía en brazos, salió el vecino al lado. Y lo vio. Y yo le dije, lo único que falta es que le hagamos un examen neurológico. Y él miró a Miguel, le habló y vio que se había reído y le hizo unas preguntas y me dijo, no le hagas nada. Tu hijo está sano. Él mismo se dio cuenta como por los signos. Se está riendo, conversa. No tiene nada, me dijo, está sano. Y después salió la señora de él. Y ellos hacía poco habían perdido un nieto, como un poquito más grande que el Miguel. Se había muerto ese nieto. Y ella me dijo, yo cuando vi a Miguel, volví a vivir la muerte de mi nieto, porque yo creo que ella percibió la muerte, porque Miguel estuvo muerto. Entonces ella percibió ese momento y dice, fue tan doloroso, Filomena, ver esto, que fue como volver a vivirlo. Entonces, bueno, ahí tuvimos una conversación, ¿no? Y finalmente ella estaba súper impactada, casi como que no lo podían creer ninguno de los dos. Pero fue un milagro de Dios, y fue como la convicción también en ese momento de ver que hay un poder que muchas veces nosotros no lo tomamos y que está disponible y como que tenemos que tomar ese poder de Dios y dar una batalla, porque igual es una batalla. Es una batalla incluso contra uno mismo, contra los pensamientos que pueden venir, contra las dudas, contra las culpas incluso. Porque también estaba, ¿cierto? Podría haber entrado yo en un camino de la culpa, pero no habría habido el milagro, porque tenía que entrar en una posición de fe absoluta y creer y confiar que había un Dios poderoso y que hay un poder disponible, hay un poder. Y bueno, por supuesto que Dios es soberano y Él... pero creo que Dios puso la convicción en ese momento también de que Miguel se iba a recuperar. Porque en la primera respiración, por ejemplo, que él tuvo, que podría haber sido el pensamiento, ya, va a vivir pero va a quedar con secuelas, ¿no? Algo podría haber cruzado ese pensamiento. Era como, gracias Señor, gracias porque yo sé que tú estás haciendo esto y vas a levantar a Miguel mejor que antes y sin secuelas. Y era siempre declarando palabra de fe, declarando que Dios lo podía hacer hasta el final, lo podía hacer bien. Y eso, creo que el don de milagro está disponible. Está disponible. Y
bueno, yo tengo que decir que igual, sin modestia, pero igual Dios ha puesto fe en mí. Sí. Hay un don de fe y se activa, es raro, pero se activa en situaciones difíciles, en situaciones como de riesgo, de cuando hay alguien, no sé, como pequeñas otras situaciones que han pasado, es como que ahí está activado el don. No es así como que no sé, nunca más yo viví una situación como de milagro, pero sí de tomar una posición de fe, sabiendo que el Señor está en absoluto control y como todas las emociones quedan sujetas inmediatamente a su voluntad. Y bueno, gracias Señor por esos dones que ha dado la Iglesia. Gracias por cada uno de los dones. Todos son para su gloria, para su honra, para dar testimonio. Y también así como Jesús decía, anda y cuenta, yo también siento eso a veces, anda y cuenta. Por eso lo cuento contadas veces, no siempre, pero porque sé que produce un efecto. El contar testimonio, como vemos en toda la palabra, produce un efecto. Hay fe que se activa también y produce un efecto en otro. Es edificante, es muy edificante.